Saludos amantes de la ingeniería, yo soy el ingeniero Armando Figueroa y les doy la bienvenida al Estado Transitorio, este bonito podcast donde difundimos la ingeniería. Y bueno, antes de que comencemos, les recuerdo que nos pueden seguir en Facebook y Estado Transitorio, también en nuestro canal aquí mismo en YouTube, Estado Transitorio. Nos pueden encontrar en iVoox y en Google Podcast también. Y aquí en nuestro canal, pues regálenos un like, suscríbanse, activen la campanita y déjenos algún comentario para que YouTube nos trate más chido. También les recuerdo que si gustan pueden donar en nuestro Patreon, Estado Transitorio igual, es de $1. Y bueno, sin más preámbulo, comencemos que en esta ocasión tenemos un invitado muy especial, el doctor Pedro Guevara, de la CEPI de la CIME Culhuacán. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Armando? Buenas noches, gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a usted, doctor. Y bueno, como le mencionaba hace un momento, pues ahora sí que como usted es invitado nuevo, vamos a comenzar con, pues, que nos platique un poco, ¿no? Acerca de sus inicios en la ingeniería, ¿no? Cómo fue que dijo, pues yo quiero ser ingeniero, ¿no? O si desde niño ya detectaba como ciertas ahí habilidades, ¿no? Que lo encaminarían hacia el mundo de la ingeniería. Sí, claro que sí, mira, con mucho gusto. Yo desde niño, pues siempre comencé desde que estaba en la primaria, tenía, no sé, 6, 7 años, pues siempre mis papás me regalaban juguetes. Y bien eran juguetes ya sea de pilas, juguetes de cuerda, y cuando me los daban a mí, pues a mí me daba mucha curiosidad, no tanto jugar con ellos como tal, ¿no? Sino llegaban a mis manos y los desarmaba. Entonces desarmaba los juguetes, les quitaba las piezas, les quitaba las llantas, los motorcitos, los engranes, y al final, pues trataba yo de saber cómo funcionaba, ¿no? Y con las piezas que me resultaban, pues trataba de armar nuevas cosas. No me quedaban, pues ya era un niño, ¿no? Por supuesto. Y además, pues de soportar el regaño de mis papás, ¿no? Oye, te lo acabo de comprar, ya lo despedazaste, ¿no? Pero Claro. ese era el afán de empezar a conocer ahí cómo funcionaban las cosas por dentro y tratar de replicarlas, ¿no? Eso fue, pues, durante mi niñez primaria, este, y pues los regaños, juguetes nuevos, despedazos, nuevos regaños, pero finalmente mis papás me alentaron, ¿no? O sea, nunca me regañaban, pero nunca, digamos, nunca un rechazo hacia esa parte, ¿no? Yo creo que ellos comprendían que lo mío era la ingeniería, o al menos inventar cosas, ¿no? Entonces, entré a la secundaria y ahí, pues ya ves que ahí nos dan a elegir pues varios talleres, ¿no? Ujú. Entonces, el taller que yo elegí, pues es el taller de electricidad. Dije, bueno, pues a lo mejor aquí, como mis juguetes funcionan con electricidad, pilas, a lo mejor aprendo algo, ¿no? Y ahí, pues también ahí el profesor nos motivaba a construir cosas, ¿no? A construir, pues no sé, lámparas, series, arbolitos de Navidad, cosas que eran de inventiva y de imaginación de los alumnos, de los muchachos, ¿no? Entonces, pues ahí, pues yo me daba rienda suelta a mi imaginación. Entonces comenzaba a construir cosas, inventar ahí artefactos, artilugios, y igual con los juguetes que antes había desarmado, pues tenía mi colección de motorcitos, de foquitos, y pues trataba de hacer mis propios inventos, ¿no? Recuerdo que en la secundaria, pues una vez, fue cuando fue lo del terremoto del 85, después de eso, pues ahí fue el auge de hacer alarmas sísmicas, ¿no? Entonces yo traté de hacer una alarma sísmica, para detectar terremotos, y ahí pues ocupé pues varias cosas, ¿no? Ocupé lo que eran los platinos de los autos, ocupé unas cuerdas para determinar cuándo se podía mover, se activaba un platino, se activaba la alarma. Era muy rudimentario, a lo mejor no era de utilidad, pero pues yo me sentía muy satisfecho con mis resultados, ¿no? Y finalmente me enamoré de la parte de electricidad, ¿no? Entonces dije, bueno, taller de electricidad, sabía yo que había una carrera de técnico electricista en el CECIT, en el Politécnico, y entré después al CECIT, al Wilfrido Massieu, estudié la carrera de técnico electricista. Muy Entonces bien. seguí preparándome, aprendí más cosas de electricidad, aprendí pues a hacer instalaciones eléctricas y sobre todo a manejar mucho lo que eran motores eléctricos, eso me llamaba mucho la atención. Entonces llegué al nivel medio superior y dije, bueno, pues es que lo mío, pues es ser ingeniero, ya estoy aquí y ser ingeniero y electricista. O sea, no hay más opción, o sea, no hay más opción para mí, porque era lo que yo conocía, ¿no? En esa época no había tanta información vocacional, no había internet, no había información de las carreras, y pues dije, lo mío es ingeniería eléctrica, porque todo funciona con electricidad. Entonces, si yo domino la electricidad, puedo hacer cualquier cosa.
Entonces ahí seguí trabajando con esa parte, aprendí, terminé la carrera técnico electricista y dije, pues, ¿qué sigue? Pues ingeniería eléctrica. Pues me metí a la ESIME Zacatenco, estudié ingeniería eléctrica, aprendí más sobre transformadores, sobre máquinas eléctricas, conversión de la energía, pues me daba rienda suelta, ¿no? Porque me gustaba mucho inventar. Me acuerdo que en ESIME Zacatenco, pues, eh, me gustaba mucho armar transformadores eléctricos, ¿no? En alguna ocasión armamos un transformador eléctrico con sus bobinas, hicimos los cálculos, con un núcleo de alambre recocido, hicimos un transformador y moviendo los devanados, pues podíamos hacer que un foco prendiera más o menos, elevamos el voltaje, muchos experimentos muy, muy interesantes. En otra ocasión también entramos al laboratorio de alta tensión y me gustaba ver cómo se hacían las descargas disruptivas, ¿no? De alta tensión y ver las chispas, ¿no? Dije, no, pues es que ingeniería eléctrica, pues sí es lo mío. Pero en esa época, a la par, también estaba surgiendo, o era el auge de la computación. Salieron las primeras computadoras, las 286, las 386, y pues tuve la fortuna de que mis papás, pues ahí con unos ahorros que tenían, me compraron una computadora. Ok. Y llegó a mis manos una computadora, era una computadora pues con procesador 286, y para mí era lo máximo. Tenía 120, no, 64 gigas de RAM, y tenía un disco duro de 40 gigas, ¿no? De 40 megas, 40 megabytes, o sea, y para mí era lo máximo, ¿no? Y empecé ahí a ver lo que era el software, el hardware, a la par de la carrera de ingeniería eléctrica, y fue como mi afición, ¿no? Entonces me empecé digamos, a decantar un poquito por la parte de computación, sin descuidar mi carrera de ingeniero eléctrico, porque era mi, digamos, era mi ideal, ¿no? Ser ingeniero electricista. Ujú. Este era más o menos como por los 80, más o menos. Eso era en los 90, a mediados de los 90 ya, más o menos. Ah, ok. Ok. Entonces, ahí seguimos trabajando, seguí trabajando en esa parte, terminé mi carrera de ingeniería eléctrica, y pues como yo llevaba en esa línea, pues dije, bueno, pues ¿qué sigue de la carrera de ingeniero electricista? Pues sigue la maestría en ingeniería eléctrica. Dije, pues hoy voy a aprender más cosas, ¿no? Voy a saber más. Ah, Entonces, ahí, Doc, un sí, paréntesis, sí. bueno, ahí primero, de la carrera técnica sí se graduó. Digo, se lo pregunto porque, por ejemplo, yo conozco muchos y también es mi caso que según hicimos todo el trámite y demás y al final pues, ni nos titulamos, ¿no? De la carrera técnica y decíamos, pues ya Ah, la de ingeniería es la buena, ¿no? sí, fíjate que esa es buena pregunta, porque en esa época mis papás, sobre todo mi mamá, era muy, muy previsora y era muy realista. Entonces, terminé la carrera de técnico electricista y ella me motivó mucho para que me titulara de técnico electricista, ¿no? Ujú. Y yo en un momento le pregunté, oye mamá, pero es que yo quiero ser ingeniero, no técnico, es como tú dices, ¿no? Armando, es el paso para ingeniería eléctrica. Sí. Y ella me dijo, sí, está bien que quieras ser ingeniero electricista, pero ¿y si no terminas tu carrera de ingeniero? ¿Qué vas a hacer? Ya con el título de técnico electricista ya puedes trabajar. Y dije, órale, va. Entonces sí me titulé de técnico electricista. Me acuerdo que mi tesis fue sobre aplicaciones de la energía solar, que en aquella época estaban iniciando los colectores solares, las celdas solares. Era muy rudimentario, no como Ujú. ahora, ¿no? Entonces empecé con esas partes, ¿no? Y sí nos titulamos por esa opción, de técnico electricista. Tengo mi cédula, tengo mi título, inclusive hice mi examen profesional, y pues sí, después de ahí entré a la carrera de ingeniería eléctrica, ya con mi título de técnico, por si no podía, por si fallaba en la carrera, Ah, ya tenía algo con que, pues digamos, alimentarme, ¿no? Una carrera de el técnico. plan B, ¿no? Digamos. Exactamente, el plan B, así es. Y entonces seguí la carrera de ingeniero electricista, y igual, ahí cuando yo iba a terminar la carrera, pues ahí me estuve preparando ya en los últimos semestres para entrar a la maestría en ingeniería eléctrica, ahí en la ESIME Zacatenco. Tenía yo mi guía de prácticas, tenía mi, eh, mi guía de ingreso, tenía las materias, y ahí ocurre algo interesante, ¿no? Como mi hobby era la computación, y pues le dedicaba mucho tiempo a la computación con mi computadora rudimentaria. eh, También leía muchas revistas de computación, era mi hobby. Ujú. Y recuerdo esa vez que ya salía de la escuela de la CIME Zacatenco, ya iba a tomar el transporte público a Avenida Politécnico,
iba caminando, llevaba mi legajo de prácticas o de mi guía de ingreso a la maestría en ingeniería eléctrica. Y ahí antes estaba lo que era el CENAC, lo que es ahora el SIC, el Centro de Investigación en Computación. Y ahí había un muchacho que estaba repartiendo volantes, trípticos, para ingresar a la maestría en computación. Entonces ahí, por los laboratorios pesados de CIME Zacatenco, me dio un volante. Y pues lo tomé, o sea, dije, pues va. Lo tomé y no sabía qué era. Me subí después al microbús y ahí me senté y vi el volante, decía Maestría en Ciencias de la Computación. Leí todo lo que decía ahí el tríptico y algo pasó, algo interesante, ¿no? Entonces dije, bueno, hay una maestría en computación y yo no sabía, o sea, yo no sabía eso, ¿no? No había internet, no había páginas web, no había lo que hay ahora. Entonces dije, pues yo no sabía por qué nadie me dijo. Y en ese momento fue cuando dije, tomé una decisión muy importante en mi vida profesional y personal, ¿no? Okay. Dije, bueno, pues maestría en ingeniería eléctrica, que fue lo que yo deseé desde hace muchos años, adiós. Venga, maestría en computación. Entonces, toda la guía de ingreso a la maestría en eléctrica la deseché. Más no sé ni dónde la dejé, o sea, ya a partir de ahí dije, voy a estudiar computación. Entonces llegué a mi casa y le dije a mis papás, dije, oigan, ¿qué? Voy a estudiar computación, ya no quiero la maestría en ingeniería eléctrica, quiero computación. Dice, no, oye, pero si has llevado ingeniería eléctrica o electricidad desde la secundaria, en el CECIT, en la carrera, ya terminaste, y ahora quieres computación, ¿no? O sea, digo, pues no sé, quiero eso. Y mis papás me dijeron, bueno, está bien, pruébalo, inténtalo, pero si repruebas o no puedes, inmediatamente te pones a trabajar. Te apoyamos, pero es la condición. Si no puedes en la maestría en computación o no entras a trabajar, no hay nada que me regrese a la maestría en eléctrica. Dijo, órale, va. Entonces ahí pues me empecé a preparar para ingresar a la maestría en computación, a la par que hacía mi tesis de ingeniería eléctrica. Okay. Y fue complicado ahí por varias circunstancias. Primero, porque mi tesis de ingeniería eléctrica hablaba sobre protección de corriente en alta tensión, protecciones en 400 kilovolts. Okay. Y la guía de maestría para entrar en computación, en el CENAC, lo que es ahora el SIC, pues hablaba de programación de alto nivel, de bajo nivel, hablaba de teoría de autómatas, hablaba de matemáticas discretas, hablaba de sistemas de información, de sistemas operativos, ¿no? Y yo, cuando estudiaba ingeniería eléctrica, yo me consideraba muy bueno en la computación. Y cuando vi la guía de ingreso a la maestría, pues dije, bueno, pues creo que no soy tan bueno, ¿no? Creo que no soy tan bueno, me falta mucho. Pero tomé ese reto. Y ahí, en ese transcurso, ocurrió en mi vida un evento muy, muy trágico, ¿no? Muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, la persona que más me había motivado para que yo terminara mi carrera y entrara a un posgrado, mi mamá, fallece. Okay. Entonces, ella fallece, yo todavía no me titulaba de ingeniero, estaba con la idea de presentar el examen de ingreso a la maestría en computación, entonces, pues solamente me quedo con mi papá, soy hijo único, y mi papá también es hijo único, nos quedamos los dos nada más, ¿no? Y mi papá dice, ¿sabes qué? Pues a tu mamá le hice una promesa, que ibas a dar una maestría, y no importa si está aquí o no, la cumples. Y dije, bueno, pues hay que hacerlo, ¿no? A darle. Entonces fue mucho tiempo de trabajar en la tesis de ingeniero. Me titulé de ingeniero y electricista. Hice el examen de ingreso a la maestría en computación. En ese tiempo, el CENAC se transforma en el Centro de Investigación en Computación. Y el SIC, pues actualmente pues, se encuentra ahí a un lado del metro Politécnico, ¿no? Pero hace veintitantos años, pues no era fácil llegar, ¿no? Entonces el SIC estaba pues en una zona aislada, estaba muy lejos, y cuando llego a presentar mi examen al CENAC, me dicen, oye, aquí ya no es, tienes que irte al SIC. Entonces ahí voy caminando, me fui caminando desde el área de laboratorio de Zacatenco hasta lo que es el SIC, ¿no? Y ahí me acuerdo que pues eran pastizales, ¿no? Inclusive en esa época pues hasta habían ahí unos toros sueltos que me dieron miedo, ¿no? Entonces aún así llegué al SIC
Y como cuando llega alguien del pueblo a la ciudad, ¿no? O sea, llegué con mi mochilita al hombro y me paré frente al SIC. Dije, órale, me sentí pequeñito, ¿no? Dije, ¿ahora qué estoy haciendo acá, no? Ya en la bronca que me metí, en lo que le prometí a mis papás, cambié de carrera, cambié digamos, mi ideal que tenía de ser ingeniero electricista, lo cambié por algo que no sé si vaya a resultar. Ujú. Entonces llegué al SIC, lo vi enorme, entré, estaba vacío, nuevo. Yo fui de las primeras generaciones de egresados de la maestría en el SIC. Pero bueno, entré al SIC y Ah, pedí informes, hice oiga, mi examen, sí, y bueno, ahí, como retomando un poco, o sea, qué significaba el CENAC? O sea, porque digo, mira, yo lo conozco mira, como el SIC, pero ya no me sí, tocó el otro. el CENAC era el Centro Nacional de Cálculo. Anteriormente ahí se impartían las maestrías de ciencias de la computación. Actualmente CENAC sigue existiendo, pero ahora se Ok. encarga de hacer sistemas de cómputo para el Politécnico. Ya. En ese momento también estaba el CENAC que impartía la maestría en ciencias de la computación y estaba otro centro que era el CIDETEC que impartía la maestría en sistemas digitales. Estaba en su sede en UPIXA. Mm. Entonces, los dos se fusionan, el CIDETEC desaparece, el CENAC cambia su orientación en el Politécnico y se crea el SIC con las dos maestrías. Entonces, yo opté por la maestría de ciencias de computación, que es software. La otra era maestría de ingeniería de cómputo, que también existe todavía, que es de alto nivel, que es hardware, ¿no? Entonces, ingreso, hago mi examen de admisión al SIC y, por supuesto, ¿no? O sea, yo no tenía la formación de computación, yo era ingeniero electricista, hago el examen, no quedo en el SIC, no quedo en la maestría. En esa época, pues, o te aceptaban en la maestría directamente, o te rechazaban, o quedabas para propedéutico. Ya. Entonces, después de prepararme tanto, creo que sí hice un papel más o menos bueno. Dijeron, bueno, no te rechazamos, no te aceptamos, pero tienes que tomar un propedéutico de 6 meses para ingresar al primer semestre de maestría. Entonces, me eché 6 meses de maestría con materias que nunca había llevado en mi vida en la carrera de ingeniería eléctrica y aprobé. Entonces, aprobé, entré a la maestría y ahí, pues, en la maestría había egresados de la carrera de ingeniero en computación de la UNAM, de la carrera de ingeniero en sistemas computacionales de la SCOM, y sobre todo también había egresados de la carrera de ingeniero en computación de la ESIME Culhuacán, algunos, porque la carrera de computación de Culhuacán pues, ya tiene muchísimos años, ¿no? Es de las primeras que empezaron a tocar computación en el Poli. Entonces, siempre ha tenido ahí pues, una buena presencia, ¿no? Y había varios ingenieros en comunicaciones electrónicas, tanto de Culhuacán como de Zacatenco. Y uno que otro perdido como yo, ¿no? Que era de ingeniería eléctrica, ¿no? Entonces, llegué y pues pues si bien no competir con los demás compañeros de clase, pues era ponerme a la par con ellos, ¿no? Sin la formación que ellos tenían, pues era pues empezar a picar piedra y aprender, ¿no? Y me di cuenta que, al menos en mi caso, ingeniería eléctrica, pues era una base muy fuerte en la parte de matemáticas comparada con otras carreras, y eso me dio mucha ventaja, ¿no? Entonces, de acuerdo a mi formación, pues tomé las materias de sistemas en tiempo real, de filtrado digital, de control digital, control analógico, de acuerdo a mi perfil, ¿no? O sea, no me metí a la parte de imágenes ni a la parte de bases de datos porque me costaría más trabajo. Entonces, Sí. tomé las que más o menos se adaptaban al perfil que yo había tomado. Y eso me sirvió mucho porque me dio ventaja sobre los demás compañeros, ¿no? O sea, llevé esas materias y creo que salí muy bien, ¿no? Inclusive fui uno de los egresados que se graduó en 4 semestres, no tomé en quinto semestre. No fui becario con ACID, no sé Ah, por ¿no? qué en aquella ocasión no me dieron beca, no sé, pero me gradué en tiempo y forma y tomé la especialidad de sistemas en tiempo real. También esa vez recuerdo que cuando llegué al SIC, había varios laboratorios para que los alumnos tuvieran su adscripción. Entonces dije, bueno, los laboratorios más afines a mi perfil, pues son el de control, son el de automatización y es el de tiempo real. Y fui a control y dijeron, no, ¿sabes qué? Pues no tenemos espacio.
Fui a la automatización y dijeron, pues mira, mejor date una vuelta y ahí luego te decimos. Y fui al de tiempo real. Y en el de tiempo real había un profesor, un doctor en tiempo real que por ahí a finales de los años 90, pues era, digamos, de los pioneros o de las partes, de los exponentes más fuertes en tiempo real, el doctor Pedro Mejía, que ahora está en el CIMBESTAB Guadalajara. Entonces dije, voy a trabajar en tiempo real con él. Llego y me dice, ¿qué crees? Se acaba de cambiar el doctor Pedro Mejía al CIMBESTAB. Y entonces, en el laboratorio de tiempo real, pues, llegué yo ahí perdido, pusieron a un jefe para llenar el lugar, pero que no conocía del área. Y dijeron, bueno, pues, ¿quieres trabajar aquí? Pues métete, ¿no? Pues va. Y dijeron, pues mira, de tiempo real tenemos ahí unos sistemas operativos, tenemos ahí uno que se llama Lynx, puedes aprender a manejarlo, pues nadie sabe manejarlo, ahí ten el paquete, ten el instructivo, si quieres llévalos a tu casa y aprende. Y luego nos das un seminario de esto. Y dije, pues órale, va. Entonces, ese fue mi primer contacto con el área de sistemas en tiempo real. Después llegó un profesor de Cuba, mi asesor, que es el doctor Sergio Suárez, que se acaba de jubilar. Él no trabajaba exactamente con sistemas en tiempo real, pero dio su clase sobre lo que era un sistema operativo cubano que se llamaba SOTRE. Y ahí también empecé a hacer algunas pruebas. Y finalmente mi tesis de maestría fue sobre simulación de motores eléctricos de corriente continua en tiempo real. Entonces ahí saqué un poco de colmillo y dije, bueno, yo soy electricista, sé de motores y aprendí de tiempo real, pues uno de las dos cosas. Y funcionó. O sea, esa amalgama sí funcionó y la tesis, pues sí, fue aprobada y ahí conocí a otra persona muy importante, a un gran amigo, que era el doctor José de Jesús Medel Juárez, recién egresado de CIMBESTAB. Llegó para apoyarme con mi tesis de maestría. No fue mi asesor oficialmente, pero digamos, de manera personal, ¿no? Me apoyó mucho, ¿no? De manera moral, llegó conmigo y me apoyó. Me enseñó muchas cosas. Y Fue al final me invitó. como su asesor espiritual, ¿no? Por así decirlo. Exactamente, mi asesor moral, mi asesor espiritual, el doctor Medel, ¿no? Muy joven, ¿no? Porque me acuerdo que muy pocos asesores hacen eso, ¿no? O sea, yo trabajaba ahí en el laboratorio de tiempo real, yo solito, porque nadie conocía el área. Ujú. Y llegaba y pues, yo creo que le caí bien, ¿no? Llegó y, ¿qué haces tú? Y, pues estoy aquí trabajando con un motor eléctrico y voy a hacer la simulación en tiempo real. Dice, a ver, explícame. Y ya le explicaba y me decía, permíteme un momento, ahorita regreso. Y se iba a la cafetería y regresaba. Ahora sí, explícame. Y subía con una torta y unos refrescos, ¿no? Y órale, ¿qué asesor hace eso, Qué no? buena onda. Entonces nos poníamos a comer la torta, el refresco, y le explicaba y me empezó a ayudar moralmente, o sea, no fue mi asesor oficial. Ujú. Y al final, después de graduarme, me invita al doctorado. Dice, trabaja conmigo en el doctorado. Me dice, no tengo experiencia, tú eres mi primer alumno, pero pues podemos hacer un buen trabajo, yo creo que sí podemos sacar algo, ¿no? Entro al doctorado, igual trabajando sobre sistemas en tiempo real, ahora de manera más formal, con más experiencia. Yo ya manejaba el SOTRE, manejaba el Lynx, que es el sistema operativo de tiempo real, y llegó a mis manos otro que era QNX, que también es un sistema operativo de tiempo real, que actualmente pertenece a la empresa BlackBerry. Y sobre él empecé a trabajar con la parte de filtrado digital en tiempo real para aplicaciones en máquinas eléctricas. Igual mi formación de electricista seguía presente, ¿no? Ujú. Máquinas eléctricas, tiempo real. Pues él me asesoró, tuvimos varias publicaciones, congresos, y al final me gradué. Y de ahí, pues terminé el doctorado y como egresado, pues dice, bueno, ahora a dónde me voy, ¿no? ¿Qué hago, no? Entonces, pues metí solicitudes a varios institutos, unas universidades, retención de investigadores, metí a lo que es eh, a varias partes, ¿no? De aquí del país para trabajar. Y en el SIC me contratan también, ¿no? Estuve contratado en el SIC un buen rato, 5 años. Después del SIC me cambié a trabajar a la área central en capital humano.
en el Politécnico estuve trabajando en capital humano, ahí aprendí otras cosas, porque estuve trabajando en la parte de educación media superior, nada que ver con lo que estudié en mi doctorado. Y ahí aprendí pues un poco de humildad a la fuerza, ¿no? Porque dices, bueno, yo soy doctor, soy de posgrado, ¿cómo voy a trabajar en media superior, no? Ujú. Pero pues yo no tenía base y era un contrato y ir al Politécnico, y dije, pues órale, le entro, ¿no? Y empecé a trabajar con planes, con programas de estudio para nivel medio superior, empecé a visitar las vocacionales, a dar conferencias y, y dije, bueno, pues es que es otro tipo de aprendizaje y aprendí que un investigador, que un doctor, no es lo mismo que un especialista. O sea, un doctor pues tiene que ser una persona capaz de resolver problemas con su conocimiento en diferentes áreas. Entonces aprendí a hacer investigación educativa, ¿no? Inclusive Ujú. metí proyectos de investigación educativa. Ok. Después de eso me invitan a trabajar en la dirección de capital humano, en el área central. Y de nuevo, no, bueno, pues yo soy ingeniero electricista, soy doctor en computación, ya aprendí a hacer investigación educativa, y ahora aquí, ¿qué hago? ¿No? Y nuevamente, entonces aprendí pues a trabajar con lo que era los procesos de nómina, con capital humano, con lo que eran procesos, procedimientos, manuales de procesos, varias cosas, ¿no? Entonces aprendí muchas cosas más. También me invitaron a trabajar como invitado en el CICATA Legaria, ahí estuve trabajando como invitado, tuve algunos alumnos graduados también de doctorado y de maestría, yo les daba clase en el área central, ¿no? En un cubículo que tenía ahí junto al departamento de nómina, pues ahí los citaba para clases, trabajé con ellos y después surge la opción de que yo estuviera en el CIME Culhuacán, eso fue en el 2007, 2008. Ujú. Pues, llego a CIME Culhuacán y pues sabía que estaba ahí la maestría en microelectrónica. Llego, me entrevisto con el doctor Héctor Pérez Meana, eh, hace la propuesta de que yo me integre al colegio de posgrado, me hacen una especie de evaluación, un examen para ver si mi perfil era adecuado, me acepta el colegio pues desde ahí para acá sigo en la CEPI de Culhuacán, pues trabajando de manera pues muy coordinada con los profesores, una manera muy clara, ¿no? Muy agradable, ¿no? Un lugar muy bueno para trabajar. Me integro también a la carrera de ICE, ahí di clase de sistemas en tiempo real. Después me integré a la carrera de computación, donde estoy ahorita, en la clase de proyecto de ingeniería, apoyando a los muchachos para titularse. A partir de ahí, pues he tenido varios alumnos de licenciatura, de maestría, de doctorado, graduados en su mayoría sobre proyectos de sistemas en tiempo real. Y así es como llegué a la CIME y así es como estoy actualmente, Armando. Entonces, esa es una historia de mi parte académica, de mi parte de ingeniería que te comento. Ok. Es muy interesante, doctor. Y bueno, tengo de ahí algunas preguntas. Eh, Cuando estudiaba ingeniería eléctrica, nunca le mencionaron o no le surgía la duda como de, bueno, ¿cuál es la diferencia entre eléctrica y electrónica? Porque, por ejemplo, bueno, yo estudié en ICE, ¿no? Entonces, yo recuerdo que un profesor nos decía, que en sus tiempos, pues, le habían llegado a preguntar, es uno de sus profesores, ¿no? Ujú, Y que había alumnos que decían, no, pues es que, algo así como que en electrónica es más fino, ¿no? El asunto, algo así. Dicen, pues que ujú, son electrones más finos o qué, o son electrones más ujú, chiquitos, ¿no? No ujú. sé, en su caso, ¿cómo fue esta parte? O si se llegó a dar. No, generalmente yo estuve ahí en ingeniería eléctrica y sí tuve algún contacto con la parte de electrónica, que sí ahí es un poco más fino, como dices, pero fíjate que curiosamente, ahorita participo en la maestría en microelectrónica aquí en la ESIME Culhuacán, Ujú. pero la electrónica siempre me costó mucho trabajo, ¿no? Entonces llevé ahí electrónica digital, analógica, y siempre me frustró mucho, ¿no? Que cuando armaba mi protoboard y estaba listo para probarlo, No tronaban los funciona. capacitores, ¿no? Entonces, eso sí me frustraba mucho. Sí me costó algo de trabajo,
no me decanté tanto por la electrónica, sino un poco más por la parte de software. Y es lo que me gusta ahora, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, bueno, no sé, digo, al final los planes de estudio han cambiado bastante, ¿no? Pero en ese tiempo, ¿cuál era, digamos, la diferencia, ¿no? Entre estudiar ICE y entre estudiar ingeniería eléctrica. Eso es interesante, porque básicamente en ICE se enfocaban pues a la parte de componentes electrónicos y digitales, digitales y analógicos, pero a pequeña escala. Ujú, Y mientras que en tanto en ingeniería eléctrica nos dedicábamos a la parte de desarrollo en gran escala. Entonces, por ejemplo, para la parte de electrónica, pues ahí alto voltaje pues pueden ser 100 volts, 120 volts, ¿no? Entonces, 120 volts en corriente continua para los de electrónica, pues ya es un voltaje alto y poco difícil de manejar. Nosotros en eléctrica, pues como te comentaba, ¿no? Trabajaba en mi tesis en 400 kilovolts, o sea, ujú. 400 mil volts, ¿no? Eso era lo normal. Pues baja tensión para nosotros, pues era, no sé, desde 127, 220 volts hasta 23 kilovolts, ¿no? De ahí para arriba ya era alta tensión. Entonces, eso era lo diferente. Además de que los de electrónica, pues se enfocaban mucho al estudio del electrón y su comportamiento, y los de eléctrica, pues nos dedicábamos mucho, mucho, mucho a lo que era el estudio de corriente alterna, la onda senoidal, los transitorios, desfasamientos angulares, desfasamiento corriente, voltaje, factor de potencia, eficiencia. Es algo diferente. Sí. Que digo, en la actualidad me parece que ya muchos de los temas intersectan, ¿no? Entre las áreas, tanto eléctrica, electrónica, incluso hasta en computación, ¿no? Sí, sí, es correcto. Por ejemplo, ahorita con quien he hecho una buena mancuerna para trabajar es con el doctor Leobardo Hernández. Él trabaja sobre electrónica de potencia. Ujú, Pues cuando yo lo conocí, le dije, bueno, pues yo soy ingeniero, soy doctor en computación y tú eres ingeniero en comunicaciones electrónicas y trabajas en potencia. Yo creo que podemos hacer algo juntos, ¿no? ujú. Y me dice, bueno, pues es que hay que tener un lenguaje común para entendernos, ¿no? Y pues yo espero que tú conozcas, me decía, ¿no? Hay que aprender un poco de circuitos eléctricos, un poco de corriente alterna y demás. Le dije, pero tengo unas bajo la manga. ¿Qué crees, Leobardo? Soy ingeniero electricista. Dice, qué bien. Entonces, a partir de ahí, pudimos fusionar 3 líneas: electrónica, electricidad y computación. Entonces, lo que busca ahora el Politécnico es de que los doctores, como comenté hace un rato, no sean Ujú. especialistas, sino que tengan una formación multidisciplinaria. Entonces, hacia eso va el Politécnico, hacia que los egresados tengan formación multidisciplinaria y no se especialicen solamente en un tema, ¿no? Sino que sean capaces de integrarse con profesores de diferentes líneas, inclusive de diferentes áreas, por ejemplo, sociales, computación, electrónica, eléctrica, economía, a nivel nacional e inclusive a nivel internacional. Y eso sí nos ha dado mucho impacto, ¿no? Inclusive CONACYT valora mucho eso, la parte multidisciplinaria. Sí. Bueno, que en la actualidad me parece que la cuestión como multidisciplinaria ya fue un poco rebasada, ¿no? Y ahora es lo que le llaman la transdisciplina, ¿no? Que- Exactamente, la transdisciplinaria es lo que está, bueno, es que hay diferentes tipos de investigación, ¿no? La multidisciplinaria, interdisciplinaria y la transdisciplinaria, que es hacia donde vamos ahora, ¿no? Ya se están creando nuevas tecnologías, ¿no? Ya está la telemática, la aviónica, etcétera, ¿no? Hay nuevas áreas que están creando y eso es lo que busca el Politécnico y en general lo que se busca en investigación a nivel nacional e internacional, ¿no? Hacia eso vamos. Ok. Y bueno, me surgió otra duda. Comentaba, ¿no? Que en la maestría no fue becado, entonces ahí, ahora sí que, ¿cómo le hizo, no? Sí, fíjate que ahí fue curioso, ¿no? Porque comentaba que antes de que entrara a la maestría, mi mamá falleció. Mi mamá era Ujú, maestra de primaria. Entonces, hicimos mi papá y yo un acuerdo. Y dijo mi papá, bueno, vas a estudiar la maestría. Parte de la pensión de tu mamá va a ser para tus estudios. Pero si repruebas, te sales a trabajar. Dije, órale, entonces fue un trato entre mi papá y yo. ok, De esa manera pude yo solventar los gastos de la maestría sin ser becario. ya Ujú. veo. Ah, ya, bueno, sí, entonces ya, sí, sí, no se quedó así como al aire, ¿no?
No, no, no. Sí, tuve Ok, mucho apoyo de mis padres, siempre. eso es bueno, es bastante bueno. Y bueno, en ese sentido, digamos, cuando ya iba a finalizar la licenciatura, o sea, ¿por qué decidió de estudiar el posgrado? Digo, más allá de esta promesa, ¿no? Que le hizo a su mamá, Ujú. pero digamos, antes de eso, de ese suceso, ¿qué lo motivó, ¿no? Porque la mayoría siempre es de, oh, pues ya me voy a salir a trabajar, voy a, no sé, hacer Ah, dinero, voy a trabajar en ajá. Telmex, CFE, lo que sea, ¿no? Es, Que mis profesores de licenciatura que estaban en la CEPI o que tenían un grado de maestro doctor nos motivaban mucho, ¿no? ujú. Pues yo creo que sí tiene, bueno, influye bastante porque, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Digo, yo en mi caso llegué al posgrado pues, porque no fui como tan influenciado, ¿no? Por profesores que tuve, porque en su mayoría no eran doctores, pero sí me di cuenta que, por ejemplo, en la especialidad de control, ¿no? Donde está el doctor Basil, doctor Domingo, etcétera, Mm, ahí sí como que jalaban un poco más de alumnos, ¿no? Hacia el posgrado. ujú. Y no tanto, por ejemplo, en la especialidad electrónica, ¿no? Que a pesar de que está el doctor Lobardo, el doctor Araujo, como que no sé, igual y no lo hacían tan atractivo, no lo sé, pero sí me percaté como de esa parte, ¿no? Donde hay como más profesores, con doctorados y jalan más alumnos, ¿no? Así es, así es. Ok, y, o sea, nunca tuvo como la inquietud de trabajar en la industria. Fíjate que sí, porque estaba yo a la mitad de la carrera, bueno, cuando entré a estudiar ingeniería eléctrica y hasta la mitad de la carrera, mi idea era integrarme a la parte de la industria y me gustaba mucho la parte de lo que corresponde a iluminación. Me gustaba, bueno, mi ideal era iluminar, no sé, centros comerciales, estadios, yo quería esa parte, me quería enfocar hacia esa parte, pero después, conociendo a mis profesores de posgrado, me dieron clase en licenciatura, pues ya cambié, ¿no? Dije, bueno, a lo mejor si yo estudio una maestría en eléctrica, yo podía tener más alcance, ¿no? Y sí lo pensé, llegó a pasar por mi mente, Ujú. pero lo deseché, ¿no? Dije, bueno, mi rumbo es otro, es diferente. Ok. Y bueno, ya cuando estuvo en el doctorado, me imagino que ahí sí ya estuvo becado, ¿no? Sí, en el doctorado tuve la fortuna que estuve becado y también estuve trabajando como profesor en el mismo SIC. Ahí en esa época pues, todavía había oportunidad de que los maestros en ciencia pues, pudieran trabajar en posgrado, ¿no? Entonces aproveché esa parte y alterné tanto mi doctorado como la docencia en el SIC. Por supuesto, la beca pues era complementaria, no era beca completa, era la mitad porque estaba recibiendo un salario, pero sí me ayudó mucho, ¿no? Entonces combiné ambas cosas. Ok. Bueno, ahí ya le tocó un poco más, ¿no? En ese sentido. Sí, ahora ya no se puede hacer eso, ya es difícil. Sí. Sí, pero bueno, y, y cuando se metió bueno, cuando empezó a adentrarse pues, en el mundo de los sistemas en tiempo real, o sea, ¿cuál era su idea pues, de qué era lo de tiempo real, ¿no? Porque recuerdo mucho lo que mencionaba usted en el seminario y pues que erróneamente la mayoría piensa que es que un sistema vaya así rapidísimo, ¿no? Y no. ¿Cuál era su idea en ese entonces? Sí, yo cuando entré a estudiar, bueno, antes de entrar a trabajar, a estudiar lo de tiempo real, pues tenía ese mismo concepto. Decía, bueno, tiempo real pues es algo rápido, algo instantáneo. Y cuando empecé a estudiar poco a poco los conceptos de tiempo real, me di cuenta que no, que eso era más allá y que el uso del concepto de tiempo real pues se maneja de manera errónea, de manera incorrecta, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita dicen, chatea en tiempo real, comunícate en tiempo real. Eso no es cierto, eso más que nada es como publicidad. Pero, pues no, porque un sistema en tiempo real, pues es aquel que tiene que cumplir estrictamente tres condiciones. La primera, interactuar con el mundo real. O sea, mundo real puede ser una máquina, puede ser un proceso químico, biológico, un ser vivo. El segundo es de que tiene que emitir y recibir respuestas correctas. Es decir, si interactúa con el mundo real, a través de sensores y actuadores, tiene que darle y recibir respuestas correctas para no alterar su funcionamiento de manera adecuada. Y el tercero, que es, digamos, la que da la parte de tiempo real, es de que
Todo eso en cumplimiento de las restricciones temporales que el mundo real lo solicite. Entonces, si alguna de estas tres causas o condiciones falta, pues el sistema no es de tiempo real. Entonces, tiene que ser forzosamente el cumplimiento de esas tres. No hay más. Mm, yo, como que yo no lo alcanzo a comprender así del todo, pero por ejemplo, me surge la duda de, o sea, esta parte de las respuestas correctas, o sea, ¿cómo sería una respuesta incorrecta? O ¿qué sería, digamos, un sistema que tenga respuestas correctas y uno que no? Sí, por ejemplo, tú estudiaste control automático, ¿verdad? Sí, en la maestría. Ujú. En la maestría. Entonces, ya ves que, por ejemplo, en un sistema de control automático, pues siempre se busca que el sistema sea estable. Bajo cualquier criterio se busca la estabilidad del mismo. Sí. Si el sistema es inestable, pues no se puede trabajar con él. Entonces, en ese caso, una respuesta correcta es mantener al sistema estable. Una respuesta incorrecta sería aquella que inestabiliza el sistema. Sería un ejemplo aplicado a la parte de control. En la parte, digamos, de un poco más trivial, a lo mejor un ejemplo más burdo, sería cuando nosotros tenemos que cocinar un pastel. El cocinado de un pastel implica un sistema de tiempo real, porque la lógica nos dice que entre más rápido es mejor, ¿no? Es lo que la lógica nos dice, y es lo que siempre pensamos. Entre más rápido, entre más rápida la respuesta, es mejor. Entonces, imagínate que tenemos un pastel que está horneándose y decimos, bueno, si se hornea más rápido, pues va a ser mejor la respuesta. Entonces, en vez de que el pastel se cueza a 180 grados por 30 minutos, le ponemos 250 grados, ¿no? Y decimos, bueno, pues se va a cocer más rápido, lo que dice nuestra lógica. Pero no, porque al tratar de acelerar el proceso de cocción del pastel, nos va a dar una respuesta incorrecta, que como resultado va a ser un pastel quemado. Entonces, no el porque sea más rápido es mejor. Ahora, decimos, bueno, pues si lo hacemos más rápido, si lo hacemos más lento, va a quedar mejor. Entonces, en vez de 180 grados, le ponemos 100 grados por 2 horas. Entonces, lo hacemos más lento, se va a cocer mejor. Es lo que dice la lógica. Pero después de 2 horas sacamos el pastel del horno, ¿y qué es lo que pasa? Pues sale el pastel todo hecho masa, todo aguado. Entonces, tiempo real implica sincronía. Ni más rápido, ni más lento, sino en sincronía con lo que el mundo real nos está pidiendo. Otro ejemplo puede ser el embarazo de una mujer. El embarazo de una mujer es un sistema en tiempo real porque se da en 9 meses, ¿no? Creo que son 54 semanas. Ujú. Entonces, la lógica dice, entre más rápido es mejor. Entonces, ¿qué pasaría si aceleramos el embarazo de una mujer para que el bebé nazca en 7 meses en lugar de 9? Pues no, o sea, ahí ponemos en riesgo la vida del bebé, la vida de la madre, inclusive hasta el bebé podría morir. Entonces, una respuesta más rápida, acelerar un proceso, puede ser riesgoso y es una respuesta negativa. Del otro lado, pues vamos a decir, a esta mujer vamos a desacelerar su gestación para que en vez de 9 meses sean 10 meses, para que el bebé pues nazca, pues digamos, más desarrollado. Es lo que dice la lógica. Ujú. Pero si hacemos eso, igual podemos poner al bebé en sufrimiento fetal, a la madre podemos dañarla, inclusive matarla, y es un riesgo para los dos. Entonces tampoco puede ser más lento ni más rápido, todo tiene que ser en sincronía de acuerdo a la dinámica que el mundo real pida. Entonces, eso es lo que es tiempo real, sincronía. Ni más rápido ni más lento, sino en sincronía con lo que pide el mundo real. Por eso la palabra real, tiempo real. Tiempo es restricción de tiempo. Real, proceso real. Pues al unir las dos palabras queda tiempo real. Por ejemplo, digamos, ¿no? En un sistema de comunicación ahí, ¿qué sería en tiempo real? Por ejemplo, en los sistemas de comunicación, ahí es muy complicado porque actualmente está muy de moda lo que es el chatear en tiempo real, ¿no? Chatea en tiempo real con tus amigos. Ujú. Es un eslogan de algunas empresas, ¿no? Sí.
Pero tiempo real implica que hay una relación con el mundo real y que además hay un cumplimiento de restricciones temporales. Cuando chateamos o tenemos videoconferencia, como en este momento, es un proceso que es en línea. Es decir, yo contigo ahorita estoy comunicándome en línea, pero no sabemos en cuánto tiempo me llega tu información o tu voz, ni en cuánto tiempo escuchas con retardo mi voz o ves mi imagen, ¿no? O Ujú. sea, entre más rápida sea tu red, es mejor, pero no es tiempo real porque no hay una restricción temporal. Simplemente entre más rápido sea mejor, pues nos conviene. Entonces, eso de chatear en tiempo real, videoconferencia en tiempo real, pues es un eslogan, ¿no? Es un mal uso del concepto. Ujú. Ok. Y digo, ahora sí como un último ejemplo, ¿no? En la parte que ha trabajado usted con motores eléctricos y demás, ahí cómo aplica. Ah, fíjate, te voy a platicar una experiencia que tuve cuando estaba en el SIC con un alumno. Estábamos haciendo un administrador de dispositivos, un driver, para una tarjeta de adquisición de datos y control en QNX, el sistema operativo que comenté hace rato. Ujú. Entonces, este muchacho estaba implementando un control PID. O sea, tú conoces un PID mejor que yo, ¿no? Por tu formación. Entonces, estábamos aplicándole el control de velocidad PID al motor y para probarlo, pues era un motor pequeñito, pues con la mano estábamos deteniendo la flecha para que la velocidad angular del motor, los RPM, se mantuviera, ¿no? O sea, para que el control PD pues tuviera su efecto y la velocidad se mantuviera sin importar la carga que se le aplicara a la flecha. Entonces sujetábamos la flecha y el control PID pues sí funcionaba, ¿no? O sea, empezaba a aumentar el voltaje para que la flecha girara más rápido y se mantuviera la velocidad constante, como lo que es el seguimiento de, ¿cómo le llaman? De referencias, ¿no? La Lo que referencia. buscábamos. Ujú. Pero algo pasaba ahí, al momento de soltar la flecha, el motor empezaba a vibrar y no dejaba de vibrar. Y revisamos las ganancias del proporcional, el integral, del todo, lo revisamos y estaba bien calculado el voltaje, la tarjeta la tarjeta de DAC, de adquisición y control, funcionaba bien la etapa de potencia, todo funcionaba bien y revisamos el modelo del motor, revisamos la estabilidad del motor, pues dijimos, a lo mejor el motor pues, no, es un sistema amortiguado o subamortiguado, por eso tiene ahí las oscilaciones, ¿no? Ujú. Todo estaba bien, vimos estabilidad, estaba bien, hasta que por fin nos dimos cuenta que el control PID daba una respuesta más rápida de lo que el motor podía recibirla. Mm. Entonces, el motor recibía la respuesta del PID, pero no debido a la inercia del rotor, no podía regular su velocidad. Entonces, por eso bajaba la velocidad, subía, bajaba, subía, bajaba, subía. Entonces, por eso vibraba la flecha. Entonces dijimos, entonces no es un problema del controlador, es un problema de tiempo real, porque el motor no es lo suficientemente rápido para asimilar la señal de entrada. Y lo que hicimos finalmente fue que a ese motor eléctrico, a la señal a la señal de control, le metimos un retardo de tiempo. Y el retardo hacía que el motor recibiera la señal de voltaje de entrada más lentamente. Y con eso pudimos eh, ajustar de manera adecuada la velocidad angular del motor y ya no vibraba. Entonces, más que nada, ahí fue un problema de tiempo real por el cálculo del tiempo de muestreo que estábamos haciendo. Entonces, el cálculo de Ujú. muestreo lo hicimos más grande y el problema se solucionó. Ok, ya. Sí, ya creo que ya ahora sí me quedó todavía más claro con Ujú, ese ejemplo. Y bueno, yo me acuerdo de los seminarios, ¿no? Y que ujú, explicaba ese tipo de cosas y más o menos le agarraba la onda, pero ujú, algo que en ese entonces reflexioné y nunca así como que lo compartí con los compañeros ni nada, pero dije, bueno, entonces, porque recuerdo que en alguna ocasión había como cierta
no sé, crítica o algo así, ¿no? Como de, no, es que nosotros trabajamos en tiempo real y ustedes con sus retardos y que no sé qué o algo así, ¿no? Recuerdo por ahí. Y pero entonces reflexionando dije, bueno, creo que, o sea, al final de cuentas, en los sistemas de tiempo real, pues, digamos que ya viene integrado o ya viene considerado ese retardo, ¿no? Como tal, el que nosotros manejamos. Y que, Sí, sí, ¿no? sí, y es que ahí fíjate que es algo interesante porque yo siempre, bueno, algún tiempo discutía con el doctor Basilio sobre la parte de los retardos. Finalmente nunca llegamos a un acuerdo, ¿no? Y ya el tema no lo volvimos a tocar para evitar conflictos, pero el retardo no es el mismo del que hablan los de control que los que hablan de tiempo real. En el retardo que hablan los de control, hasta donde yo lo comprendo, es el número en un programa, por ejemplo, el número de iteraciones que se presentan, ¿no? El número de retardos K-1, K-2, K-3, dependiendo del orden del modelo. En cambio, en la parte de tiempo real, el retardo ocurre en un intervalo y es la diferencia entre el tiempo de respuesta y el tiempo de finalizado. Es decir, la diferencia que ocurre entre el tiempo en que el algoritmo se ejecuta y el tiempo de muestreo calculado por un criterio como el de Nyquist. Entonces, el concepto de retardo ahí viene siendo diferente, no es el mismo. Son cosas No, diferentes. creo que sí es el mismo, nada más como que se ven como en, ahora sí que se diría, ¿no? Con cristales distintos, Sí, pero me parece que sí es como el mismo, ¿no? Nada más es un ángulo distinto por el cual abarcarlo. podría ser el mismo, pero ahí hay unas diferencias, ¿no? Ahí el retardo Ujú. es diferente, un poquito, Sí, el sí, sí, concepto. sí, pero creo que por ahí va, ¿no? Sí, así es. Es una Y, discusión abierta que todavía se tiene. y luego para sacar un paper, ¿no? Exactamente. Este, También recuerdo que trabajaba con sistemas de temperatura, ¿no? En sistemas embebidos. Sí, sí, anteriormente, hace algunos años, trabajábamos mucho con lo que era el sistema operativo QNX, pero dejamos de usarlo porque las licencias son costosas y hay poca información, pocos drivers y pocos dispositivos. De un tiempo para acá, optamos por ocupar computadoras de placa reducida como Raspberry Pi y empezamos a utilizar RT Linux. RT Linux pues nos da la ventaja de que es de código abierto, es gratuito y hay muchísimos drivers y hardware para soporte y software, ¿no? Y otra ventaja que nos gustó mucho de Raspberry Pi es de que tiene puertos de propósito general que pueden ser ocupados para fines de comunicación, para conectar, por ejemplo, dispositivos comunicados por RC232 por serial o comunicarse directamente con convertidores analógico o digital. Y ahí es donde metemos la parte de los sensores, ¿no? Entonces empezamos a censar pues, variables como temperatura, voltaje, corriente, potencia, ¿qué más me dio? Humedad, y tuvimos algunos proyectos, por ejemplo, el de supervisión de un invernadero, tuvimos proyectos para supervisión de temperatura en CPUs, en GPUs, y esa es la facilidad que tenemos con Raspberry Pi, ¿no? Que podemos censar casi cualquier tipo de variable, dependiendo de la existencia o no del sensor adecuado. Ok. Y en algún momento no han probado o experimentado con, por ejemplo, con los ARM, ¿no? Que me parece que también, o sea, soportan los LRTOs, pero no sé qué diferencias haya, ¿no? ¿Con cuáles, perdón? Con los ARM. Ah, ya, es curioso porque, por ejemplo, Raspberry Pi tiene un procesador basado en arquitectura ARM. Ujú, Raspberry Pi Pico también es una ARM. Entonces, la arquitectura está basada en arquitectura RISC, en arquitectura de instrucciones reducidas, ¿no? Es un ujú. poquito diferente a las computadoras de escritorio, pero sí, son ARM. Igual, los dispositivos Android pues son ARM. Dispositivos como los Odroid, que son computadoras de placa reducida, también son ARM. Y con eso hemos trabajado mucho, ¿no? Con esa arquitectura, porque es muy eficiente. Ok, ya veo.
Perfecto. Y bueno, digo, antes de que pasemos un poco más a de algunos proyectos que ha realizado, me gustaría preguntarle algo que ya he venido preguntándoles a los nuevos invitados, ¿no? Desde hace un tiempo, y es referente ahora sí que el propósito de la ingeniería, ¿no? O sea, de la ingeniería para qué, ¿no? Ujú, Y bueno, y esta ingeniería al final de cuentas conlleva un desarrollo, y también la pregunta, ¿no? De que este desarrollo, pues, ¿para qué, no? ujú. ¿Qué podría decir al respecto? Sí, fíjate que los sistemas en tiempo real se encuentran básicamente en todos lados. De la parte más tangible, donde están presentes, eh, quiero hablar de la experiencia que tuve hace algunos años en el sistema de tráfico de trenes del metro. En el metro, en tráfico de trenes estaban ocupando, no sé ahora que ocupen, estaban ocupando dos sistemas operativos, que era QNX y estaban ocupando Lynx para el tráfico de trenes, para el control de tráfico. Se me hacía curioso porque pues siempre los trenes tienen retrasos, ¿no? Entonces ahí había algo en sus sistemas de tiempo real que no funcionaban de manera adecuada. Y otra cosa interesante es de que las empresas que daban mantenimiento a este tipo de sistemas eran empresas extranjeras, francesas para ser más claro. Y, y aquí lo interesante es de que el desarrollo del metro para aplicaciones de tiempo real, pues no confiaban tanto en empresas mexicanas, sino en extranjeras, ¿no? Entonces también ahí surge la necesidad de tener personal capacitado en el área de tiempo real para que pueda abordar este tipo de aplicaciones. Otro caso tangible, que también ahí tuve la oportunidad de estar de visita, es en el Centro Nacional de Control de la Energía, en el CENACE, de CFE. Ahí también tienen un sistema de supervisión de todo el sistema eléctrico nacional interconectado en tiempo real. Desde ahí pueden supervisar lo que pasa en las líneas de transmisión, de distribución, en la alta tensión, en tiempo real. Ahí no desconozco qué sistema operativo ocupen, pero ahí tienen sus tableros, ahí donde pueden abrir o cerrar circuitos y monitorear cuando ocurre algún tipo de falla, ¿no? Igualmente, no hay mucha gente capacitada en la parte de tiempo real que pueda hacer desarrollo o dar mantenimiento a ese tipo de sistemas, ¿no? Igual todo se confía en empresas extranjeras. Entonces, esa es la importancia del desarrollo de tiempo real y de gente que conozca del área. Ok. Eh, Digo, me parece bastante acertado. Eh, Nada más que, digamos, mi pregunta era un poquito más general, como a la ingeniería en su totalidad, ¿no? Uh -huh, Y, digamos, estas preguntas surgen de que, bueno, como que a veces, al menos a mi parecer, siento que mm, la labor de la ingeniería, incluso ya de la investigación, ¿no? Puede volverse un poco egoísta, por llamarlo de alguna manera, en el sentido de que, pues, no sé, tomando el ejemplo de algún estudiante promedio, ¿no? de ingeniería, uh yo creo que -huh, la mayoría de las veces piensan, no, pues voy a terminar mi carrera, voy a trabajar, voy a pues, ganar dinero y tener mis cosas, casa, bla, 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 y ya, ¿no? Y hasta ahí. Pero como que de repente se nos olvida, ¿no? El factor social en el sentido de, bueno, nuestra labor como ingenieros o nuestra, ya sea, no sé, alguna invención, alguna patente, o algo que realicemos va a afectar a nuestro entorno de alguna manera, ¿no? Y tanto como puede afectar como puede también beneficiar, ¿no? uh Entonces, creo que muchas veces al ingeniero se le olvida esa parte, ¿no? Como conciencia social, ¿no? -huh. ¿Qué opinaría de esa parte? Sí, fíjate que eso es importante porque el impacto social es algo que ya se está regulando a través del CONACYT. Inclusive, CONACYT está exigiendo al Politécnico y a todas las instituciones de nivel superior que los trabajos de tesis, de posgrado, de maestría y doctorado tengan un impacto social. Entonces, a partir de estas épocas ya se está pidiendo eso, ¿no? Que el trabajo no solo sea de investigación básica,
sino que ya los egresados del posgrado pues tengan ahí una labor social, como tú lo comentas, y sus productos puedan mejorar la calidad de vida de la gente. Es lo que se está buscando ahora. Ok. Digo, igual eh, tampoco sería como del todo bueno como irse al extremo, ¿no? De que todos tengan que salir así, porque al final pues, se necesita la investigación básica también, o sea, como ir mediarlo, o sea, porque pues, al final los extremos siempre son malos, ¿no? Pero bueno, y por ejemplo, en ese sentido, algún proyecto que tenga actualmente como con esa vista, ¿no? Con el impacto social y demás que tenga. Sí, fíjate que te comentaba hace un momento que tuvimos un proyecto en conjunto con el Colegio de Posgraduados de Chapingo, donde se estaba supervisando las variables de humedad, temperatura, interna y externa de un invernadero. Pues eso era con la finalidad de que los productos del invernadero, que en este caso eran jitomates, pudieran desarrollarse de una mejor manera, con mejor calidad y de una manera más rápida, para llegar rápidamente a la población con menores gastos, ¿no? Con menores gastos de transporte, menores gastos de operación, ¿no? Entonces, Sí. ese es un impacto interesante. Otro proyecto que tenemos o que tuvimos también fue lo que corresponde a cosecha de energía, porque también otra línea de CONACYT es lo que son las energías sustentables, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando tenemos una computadora de alto desempeño, vemos que el calor que tienen los componentes CPUs y GPUs, tratamos de disiparlo. Entonces, compramos disipadores, compramos ventiladores, compramos inclusive enfriamiento por agua, por líquido, y el calor tratamos de desecharlo. Tuvimos un proyecto donde nosotros estábamos tratando, en vez de disipar el calor de los componentes, estábamos tratando de concentrarlo en un concentrador de calor para cosechar la energía eléctrica. Pues ese cosechador de calor estaba conectado con unas celdas Peltier, que a su vez estaban conectadas a una batería, que lo que hacía es que cuando la máquina estaba en operación, el calor generado generaba corriente eléctrica en las celdas Peltier y se guardaba una batería, para que una vez que la computadora se apagara, pues ahí alguien pudiera conectar un dispositivo USB a la batería y poder cargarlo. Entonces es un proyecto que también fue de alto impacto, inclusive el alumno que lo trabajó, Carlos García, de la maestría en sistemas energéticos, tuvo una mención honorífica, ¿no? Sí, tuvo un buen impacto bastante interesante. Otro proyecto actualmente que tenemos también tiene un impacto económico muy interesante, es el del compañero Miguel Ángel Nava Rivera, que es de la maestría en sistemas energéticos. Con él estamos haciendo un trabajo donde se hace un análisis de rentabilidad de un nodo para minado de criptomonedas. Entonces, ahí se está haciendo un balance de cuánta corriente eléctrica consume el nodo, que es suministrada por CFE, cuánto tengo que pagarle a CFE, cuánto genero en criptomonedas, que en este caso estamos analizando Ethereum, y hacemos ahí un balance, ¿no? ¿Cuánto consumo? ¿Cuánto gano? Entonces, de esa manera, pues también podría tener un impacto económico, ¿no? Ya ves que las criptomonedas tienen actualmente pues mucho auge, ¿no? Hay países como El Salvador, pues que quieren basar su economía totalmente en Bitcoin. Entonces, es algo que está de moda y también estamos tocándolo ahorita, estamos iniciando y hemos tenido buenos resultados. Ok. Te digo, ahí ya el mundo de las criptomonedas, pues es todo un mundo, ¿no? Exacto. Y ahí con el blockchain y todo eso, pero bueno. Exacto. Este, y, y bueno, retomando como esta parte, ¿no? Del impacto social y que, pues muchas veces uno como ingeniero tiene ¿cómo decirlo? Como que aborrece la cuestión de las humanidades y ese tipo de materias, ¿no? Como incluso la filosofía, por ejemplo. Ajá. Eh, ahí en este caso, ¿usted cómo lo maneja? O sea, sí, digamos, sí tenía o tiene como cierto rechazo todavía o no. Porque, por ejemplo, digo, he contado muchas veces esta anécdota, pero eh, me acuerdo cuando en los seminarios mis compañeros de control pues mencionaban muchas veces que lo de las condiciones necesarias suficientes en un sistema y tal, ¿no?
Y yo siempre me quedaba así como, ¿y eso qué, no? Eso como que será, y una vez pues, le pregunté a uno de mis compañeros, ya me explicó y todo eso, y que era el sí, solo sí. Y bueno, ahora que fue bueno, cuando fue el año pasado, que comencé como con estas reflexiones y demás, pues decidí retomar bueno, más bien agarrar el libro que llevé de filosofía en la vocacional, ¿no? Que pues, es muy básico, es muy general realmente, pero resultaba que en la parte final pues viene una parte de lógica formal, ¿no? En donde pues ahí vienen las tablas de verdad y demás, y pues, oh sorpresa, ahí venía lo de las condiciones necesarias y suficientes, ¿no? El sí, solo sí, y todo el desarrollo. Mm, Y dije, ah, mira, se supondría que eso ya lo debería haber sabido, ¿no? Y era como algo básico y que probablemente mi mente lo tomó y lo desechó rápidamente, ¿no? Entonces creo que, y bueno, y también como otro tipo de conocimientos filosóficos que nos ayudan como a reflexionar, incluso pues para filosofía de la ciencia, ¿no? mm. Como que muchas veces lo hacemos a un lado, ¿no? Y decimos, no, eso no me va a servir, ¿no? ¿Qué le diré a esos alumnos que piensan de esa manera? Pues fíjate que en ese sentido, pues la parte filosófica y la parte de investigación en otras áreas es importante, ¿no? Porque gran parte de la investigación, sobre todo a nivel doctorado, es investigación filosófica, ¿no? Ujú, ¿Por qué? Porque curiosamente, ¿no? En inglés se le llaman philosophical doctors, ujú, porque son doctorados en filosofía y tienen que tener pues varias premisas y construir una nueva teoría, ¿no? Eso lo he vivido con alumnos de doctorado, tú los conoces, José Luis Cano, Diana Lisset, con ellos inclusive me reúno y hablamos de la parte filosófica, ¿no? Pues a veces hablamos, bueno, ¿qué es el tiempo real, no? ¿Cómo lo definimos? Y nos ponemos a filosofar un poquito, ¿no? A soñar y ahí salen nuevas cosas, ¿no? Y hacemos comparaciones burdas, ¿no? A veces la filosofía implica aterrizar las ideas en algo tangible, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy estuve trabajando con Diana Lisset y le decía, bueno, pues es que vamos a ver cómo analizamos los tiempos de respuesta, un conjunto de tiempos de respuesta con los plazos, ¿no? Y ahí puse ahí en el pizarrón ahí una ecuación, ¿no? Sea R un conjunto de tiempos de respuesta y sea D un conjunto de plazos. El sistema es de tiempo real, sí y solo sí, para todo tiempo de respuesta existe un único plazo que es mayor que él. Y me decía, bueno, es que eso no lo entiendo, ¿cómo es eso, no? Y dije, mira, de manera sencilla, imagínate que tú tienes un conjunto de lápices de diferente longitud, unos más usados, unos nuevos, ¿no? Y te digo, oye Diana, por favor te pido que vayas a la tienda y me compres una caja donde me consigas la caja más chica donde quepan todos los lápices. ¿Qué lápiz te llevarías? Dice, ah, bueno, me llevaría el lápiz más grande. Les digo, eso es lo mismo que te dije cuando te digo que el tiempo de respuesta mayor implica el menor plazo de respuesta. Entonces, esa es la manera de filosofar, ¿no? O sea, esas tablas de verdad, pues sí se aplican en la vida real, ¿no? Y se traducen. Entonces, es una parte interesante, ¿no? Es pensarle, repensarle, compartir ideas, ¿no? sí, sí, y principalmente porque creo que siempre existe esta idea errónea, ¿no? De que el hacer filosofía, ¿no? Filosofar es echarse ahí un churro, ¿no? De mota y estar ahí divagando. Sí, Y no, pues no no es así. necesariamente, ¿no? Entonces, No es así, ¿no? Y ya ves que se dice que la filosofía es la madre de todas las ciencias, ¿no? Entonces, ujú, si se le da un buen enfoque, se logran grandes cosas, ¿no? sí. Y por ejemplo, ¿usted creería que en los programas de ingeniería sería interesante añadir por lo menos una materia de filosofía de la ciencia? Yo creo que es importante, pero sobre todo filosofía de la ciencia, pero con ejemplos tangibles, ¿no? O sea, no nada más teoría, porque si te dan filosofía tal y como se escucha, pues no sabes para qué. Pero si te da una aplicación de la filosofía y que eso te puede servir inclusive para tu proyecto de ingeniería, yo creo Ujú, que vale la pena, ¿no? Es como cuando tú te enseñan cómo manejar un martillo, ¿no? Pues un martillo pues sirve para golpear, para clavar clavos, ¿no? Y hasta ahí queda, ¿no? ujú, Y no te dicen para qué, o sea, ¿qué puedes construir con eso? Pues bueno, ¿y ese martillo qué?
Pues puesto Sí, clavos, pero no te dicen que con el martillo puedes construir una casa, que puedes construir una cerca, que puedes construir una puerta, que puedes hacer más cosas, ¿no? Eso es lo que hace falta, ¿no? Y decir lo que es la filosofía, en qué consiste, pero para qué puedes ocuparlo la ingeniería, no de ujú, manera aislada. sí. No, y incluso, bueno, yo he hecho como esta crítica, ¿no? Desde hace un tiempo y creo que ese mismo error se tiene en la enseñanza de las matemáticas, ¿no? Y, lo digo con mi experiencia propia, o sea, casi siempre pues, en las materias, ¿no? Las básicas en álgebra, cálculo, cálculo vectorial, etcétera. Siempre la dinámica es como que dejan problemas, bueno, más bien no problemas, sino hacer todo el formulario, ¿no? Y todo ahí un montón de pues arrastrar el lápiz y hacer 100 ejercicios, ¿no? De integrales, derivadas, transformadas, etcétera. Pero comúnmente no nos dicen como para qué eso qué, ¿no? Eso para qué. Y a lo mejor no necesariamente para el área, pero pues, tiene implicaciones en otras áreas, ¿no? También interesantes, que economía, etcétera. Y como que siempre nos quedamos, bueno, derivada de x cuadrada es 2x, ¿no? Y ya, y luego, ¿y eso qué, no? O sea, Sí, incluso ni siquiera nos hacen reflexionar o nos explican el por qué la derivada de una constante es cero, ¿no? O sea, como que lo damos por hecho, pero pues, hasta ahí, ¿no? eso es correcto, porque en matemáticas, bueno, yo te confieso, ¿no? Yo en la licenciatura, pues yo era un alumno promedio, reprobé matemáticas 3 que era transformada de Laplace, lo pasé hasta el segundo ETS, reprobé matemáticas 4 que era variable compleja, lo pasé hasta el segundo ETS, y eso era porque, pues como ingeniero, no sabes para qué sirve, ¿no? Dijo, bueno, una transformada de Laplace, o sea, tengo una función que está en función de t, y luego le aplico Laplace, y, y ¿qué es eso? ¿De qué me sirve? ¿No? O sea, veo que Sí, cambia de minúsculas y luego a mayúsculas. ¿Para qué sirve? ¿No? Yo soy ingeniero, no matemático. Y el maestro no te lo dice, sino hasta que cuando ya estás en la carrera o en el posgrado y te dicen, pues es que con esta ecuación de Laplace, tú puedes resolver una ecuación diferencial, y tu ecuación diferencial representa un sistema dinámico, un motor, una máquina, ya lo entiendes, pero nunca te lo dicen. Entonces ese es un problema muy difícil, ¿no? sí, sí, porque incluso también esto repercute en la formación porque mm, como le decía, ¿no? O sea, en los primeros semestres, pues a uno lo ponen a arrastrar el lápiz y uno da por sentado lo que nos enseñan, ¿no? Y ya, pero no reflexionamos más allá o no lo aterrizamos realmente. Y ya cuando se llegan a materias, pues las de comunicaciones, de control, donde en teoría uno ya debería saber todos esos métodos matemáticos, nada más hay que llegar como a hacer un ligero repaso y ya de lleno irnos a la aplicación de ingeniería, pues siempre se gastan todo un parcial, ¿no? En hacer todo el Sí, repaso de Fourier, todo el repaso de Laplace y se pierde un montón de tiempo, ¿no? Y entonces por eso ya uno ni alcanza luego a ver transformadas Z o modulaciones FM, PM, ¿no? Cosas de ese estilo. Entonces yo creo que ahí repercute pues, de mala manera, ¿no? Ese tipo de fallos. sí, es que ahí debe haber una vinculación directa entre las materias básicas y las materias aplicadas de ingeniería, ¿no? Como tú comentabas, ¿no? En la carrera hay una materia que habla ¿cómo llaman esto? De sistemas lineales, y habla de álgebra lineal. Ujú, Entonces, ves matrices, ves vectores, no sabes para qué son, llegas a tus materias de control y dicen, bueno, vamos a hacer un espacio de estados. Y ahí ya se te olvidó, no, bueno, es que lo vi en matemáticas, lo que era un espacio, vi lo que era una matriz, pero yo no me acuerdo, y te pones a pensar, si me hubiesen dicho para qué eso me iba a servir para lo de ahorita, le hubiese echado más ganas, ¿no? Pero no hay una vinculación directa, y es lo que falta ahí. sí, de hecho, bueno, el año pasado, ¿no? Platicaba con un profesor que es divulgador en YouTube, tiene su canal que se llama Matt Rocks, no sé si lo ha visto ¿Lo he alguna vez. escuchado? Sí, sí escuché. Está muy bueno y le preguntaba, ¿no? O sea, que si desde su punto de vista los ingenieros egresaban como con el nivel esperado, ¿no? De matemáticas y de análisis matemático en general. Y me decía que no, o sea, porque al final ocurre este problema, ¿no? Que mencionamos de que nada más empezamos a mecanizar y que salga el resultado, quién sabe qué significa, pero ahí está, ¿no? Ya lo Es hice. correcto.
Entonces, como que sí hay esa deficiencia y yo creo que pasa como el ejemplo que mencionaba del martillo, ¿no? O sea, al final, como que tenemos muchas herramientas técnicas, sabemos cómo ocuparla para algo, pero como que ya más allá nos cuesta mucho, ¿no? Ujú, Muchas veces. ujú. Sí, y no sé si, ¿qué opine como al respecto de esa parte? Sí, sí, es correcto. Fíjate que dentro de mi experiencia también, como te comentaba, alguna vez ya aprendí a trabajar en la parte de investigación educativa. Y hace algún tiempo hicimos un proyecto y lo publicamos en una revista de una técnica, o bueno, de una motivación de los alumnos para aprender ecuaciones diferenciales. Entonces ahí nosotros proponíamos algo inverso, ¿no? Porque cuando vas a tomar clases de ecuaciones diferenciales, te ponen la ecuación diferencial y la resuelves. ¿Y para qué servirá? ¿Quién sabe, no? Entonces ahí lo que proponíamos nosotros es que decirle al estudiante, mira, tengo un modelo o tengo un proceso del mundo real. Tengo un motor eléctrico. Entonces, de motor eléctrico, ¿qué le puedo medir? Ah, no, pues puedes medirle corriente, voltaje, temperatura, velocidad angular y ya. Ok. Entonces, a cada una de esas mediciones vamos a poner una variable. Entonces, a esas variables, con esas del motor, ya las mediste con tu voltmetro, ¿verdad? No, ya las medí. Ok. Entonces, vamos a expresarlo como si fueran vectores. Ah, entonces ya tengo vectores. ¿Cuáles son tus entradas? No, voltaje y corriente. ¿Y tus salidas del motor cuáles son? No, pues es la velocidad angular, que la medí con el tacómetro, y la temperatura que la medí con el termómetro. Bueno, entonces tienes dos entradas y dos salidas, ¿verdad? Ponlas como vectores. Ya, las ponemos. Y ahora, ¿qué crees que pase dentro del motor? Decía, bueno, pues es que yo creo que hay corrientes de inducción, hay campos magnéticos que hacen que gire, etcétera, ¿no? Bueno, entonces eso no sabes, o sea, puedes medir lo que pasa dentro del motor, puedes medir el campo magnético, puedes medir las corrientes de los devanados. No, no puedo. Sé que existen, pero no puedo medirlas. Órale, va. Entonces, ¿no conoces su magnitud? No. Entonces, esa es la caja negra. Entonces, ponlo como caja negra. Ahora, ya tiene a esa caja negra, métele las entradas y métele las salidas. Y tienes un diagrama de bloques muy sencillo. Ahora, ¿qué crees que pase dentro del motor? ¿Cómo podemos referenciarlo? ¿Cómo podemos analizarlo? Pues hay que proponer un modelo, me decía el alumno, ¿no? Ok, ese modelo. Y si es un modelo de una máquina eléctrica, varía en función del tiempo, ¿verdad? No, pues que sí. Entonces el modelo tiene que ser un modelo dinámico. No, pues que sí. Y un modelo dinámico, ¿cómo lo represento? Dice, pues generalmente por ecuaciones diferenciales. Ah, ya. Entonces, ¿qué ecuación diferencial crees que funcione para el motor? Dime una sencilla, ¿no? Y el alumno decía, bueno, pues a lo mejor una ecuación lineal de primer orden. Bueno, la ponemos. Entonces, tu ecuación lineal de primer orden corresponde a lo que pasa adentro del motor. Sí, así es. Órale, va. Entonces, ahora métele las entradas y obtén las salidas del modelo. Y ahora dime qué pasa dentro del motor. Es que no sé. Tengo los estados internos del motor que yo no puedo medir. Ah, bueno, pero en tu modelo ya los expresaste. Ahora resuélvelo. Entonces tienes una ecuación diferencial. ¿Cómo la resolverías? Y el alumno decía, bueno, pues es que pues yo creo que puede ser por Laplace. Aplica Laplace, resuélvelo. Otro decía, no, pues que puedo hacerlo por aproximaciones por diferencias finitas. A ver, resuélvelo. Entonces, de esa manera, el alumno, antes de ver la herramienta, veía el problema. Entonces, esa era una propuesta que hacíamos, ¿no? Primero te enseño el problema y luego tú eliges la herramienta adecuada, no al revés. Ujú. Entonces, antes de enseñarte a usar el martillo, yo te digo qué problema tengo para que veas qué te va a servir, si el martillo, si la pinza, si el taladro, y tú eliges. Entonces, esa es la idea que nosotros habíamos propuesto en ese artículo, ¿no? Primero el problema y después eliges la herramienta. Y nos dio un buen resultado, ¿no? A tal grado que nos publicaron el artículo y fue aceptado pues, de una buena manera, ¿no? Y es lo que trato de hacer ahora en mis clases. Cuando llego a dar clase, por ejemplo, de programación y simulación, les digo a mis alumnos, tengo un circuito eléctrico, vamos a resolverlo.
¿qué tiene el circuito? No, pues que tiene corriente, tiene voltaje, tiene potencia, tiene inductancia, capacitancia, resistencia. Órale, va, sacamos las variables. Ahora tenemos una ecuación diferencial. Ahora, ¿cómo la resolvemos? ¿Cómo calculo la corriente del circuito o el voltaje? Ah, pues hay que hacer la ecuación y el modelo. Entonces, a partir de ahí, el alumno se ve motivado a aprender matemáticas para resolver un problema real. Es lo que yo pretendo hacer siempre, ¿no? Ok. Sí, sí, está bastante interesante y creo que, creo que a veces a los profesores llega a fallarles esa parte como más de la, como sería didáctica, ¿no? Para Ajá. enseñar las materias, ¿no? Pero no sé, yo esperaría que, que eso pudiera evolucionar en un corto plazo, ¿no? Sí, es que es difícil, ¿no? Porque depende también de la formación de cada profesor y de la experiencia, ¿no? Y sí es complicado, porque a veces para los profesores es evidente, Sí, pero no para los alumnos. así es. Sí, así es. Pero bueno, ya para ir terminando, Doc, Claro. ¿qué, qué cambiaría dentro del instituto, ¿no? ¿Qué cosas cree que podrían mejorarlo? Incluso ahorita yo creo que es muy adecuada la pregunta porque se supone que estamos, bueno, está el instituto, ¿no? En este proceso de internacionalización y demás, ¿no? Ujú. Ahí como que Sí, cambiaría. sí, fíjate que el instituto tiene un modelo educativo que es ambicioso, está basado en lo que es el constructivismo. Es decir, el constructivismo se basa en lo que el alumno tiene que aprender en base a lo que lo rodea. Pero el modelo está olvidando algo importante, ¿no? Que es la educación personal. Entonces yo creo que para mejorar habría que romper esa relación, porque a veces entre profesor y alumno hay una relación pues muy tensa, ¿no? O sea, no hay tanta confianza entre alumno y profesor. Se marca mucho esa diferencia y eso a veces no genera la confianza suficiente para aprender o para enseñar. Entonces, yo he visto que en nivel licenciatura es más marcado, ¿no? Yo soy profesor y tú eres alumno. Y la comunicación es difícil, ¿no? En posgrado es diferente, ¿no? Porque ahí en posgrado lo he visto con mis alumnos, sobre todo los de doctorado, que ahí la relación es más como de amigos, más como de colegas y el conocimiento fluye mejor. Entonces, lo que yo cambiaría, ¿no? Lo que yo sugeriría que la relación entre alumno y profesor pues fuera un poco más familiar, más directa. Creo que con eso mejoraríamos muchas cosas, ¿no? Ok, excelente, Doc. Y bueno, ya ahora sí, finalmente, ¿cuál, bueno, qué le diría, ¿no? A algún alumno que quisiera, o que quisiera explorar la parte de un posgrado, ¿no? Para que dijera, no, pues aquí vas a estar bien, ¿no? Aquí en la CEPI. Sí, fíjate que cuando yo hablo de los posgrados con los alumnos, yo les digo siempre una frase, un posgrado cambia la vida. Y es verdad, ¿no? Porque un posgrado te abre nuevos horizontes, ¿no? Hay que ser claros que un posgrado te va a dar una mejor calidad de vida, no te va a hacer millonario. O sea, un posgrado, el que estudies un posgrado, no te va a hacer que te vuelvas rico. No, pero tu calidad de vida, tanto económica, social, personal, sí va a mejorar. Entonces, eso es muy motivante. Además de que un posgrado, pues te hace crecer como persona, como profesionista, y además hace que también crezca tu familia y tu entorno, ¿no? La parte social. Entonces, sí, el estudio de un posgrado no solamente es personal, sino tiene un impacto mucho más grande de lo que uno puede confiar, ¿no? Uno puede esperar. Y además, un posgrado aquí en México, pues, hay mucho apoyo, ¿no? O sea, los posgrados tienen apoyo, hay becas, hay programas de alto nivel, de gran calidad, y además un posgrado, te pagan por un posgrado para que lo estudies, ¿no? Entonces, hay muchos beneficios, ¿no? Además, tú fuiste estudiante de posgrado, ya ves que el ambiente de posgrado como estudiante, pues es muy ameno, ¿no? O sea, hay amigos, hay congresos, hay convivencia, hay viajes, conoces muchas cosas. Entonces, es una época en la vida de un estudiante de posgrado que es de oro, ¿no? O sea, se aprende muchas cosas. Ok, perfecto. Y bueno, ahora sí, ya finalizando, ¿le gustaría dar algún mensaje, algún consejo, no sé,
para la audiencia. Pues, como comentabas un momento, ¿no? Que los posgrados son una gran oportunidad que el país está dando para el crecimiento personal, académico y social de todos los estudiantes de nivel superior. Hay que aprovecharlo. Y cierro con la frase que comentaste un momento, que un posgrado cambia la vida. Excelente, pues muchas gracias, doctor. Y bueno, le comento que al final las puertas del estado transitorio siempre van a estar abiertas por si después quiere Gracias. volver a venir y, no sé, platicarnos de algún proyecto, algún tema. Pues, ahora sí que con todo gusto. Y bueno, no me queda más que agradecerle. Armando, muchas gracias por la invitación. Espero que no sea la última vez. Fue muy ameno, muy agradable, lo disfruté mucho. Muchas gracias a ti y a tu audiencia. Excelente. Bueno, pues ahora sí que, sin más que decir, pasamos al estado estacionario y no se olviden de suscribirse al canal, denle click a la campanita, déjenos un comentario aquí en YouTube para que nos trate mejor el algoritmo. Pueden seguirnos en Facebook, Estado Transitorio. También pueden escucharnos en Google Podcast y en iVoox. Y si gustan apoyar este proyecto desde $1, pueden ahí donarnos en nuestro Patreon de Estado Transitorio. Despide su amigo Armando. Hasta la próxima. Bye.